ustedes muy buenas tardes. A nombre de la empresa Gestión Empresarial y Académica BPA, en convenio con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, le da la bienvenida. Le damos inicio a un nuevo módulo del diplomado de inocuidad alimentaria, cuyo título es Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos. A cargo de esta ponencia va a estar el ingeniero doctor Edmundo Arroyo Benítez, la cual recibámoslo con fuerte y calurosos aplausos. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, un día domingo por la tarde trabajando me parece interesante. Bien, vamos a iniciar hoy día con un tema un poco que tiene que ver con usted, pero al mismo tiempo tiene que ver con todos los otros, digamos, las otras actividades que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Me refiero, pues, por ejemplo, lo que es en este caso, los métodos de identificación y evaluación de impactos ambientales. Porque al hablar sobre impactos ambientales estamos hablando de todos los impactos, pues, que genera el hombre con su propia actividad al medio ambiente. Y no solamente lo que es la actividad de alimentos, la industria alimentaria, sino todas las actividades generan impactos ambientales. Entonces lo que vamos a ver son técnicas que lo podemos aplicar a cualquier tipo de empresa. Y en este caso en particular los ejemplos los voy a dirigir, o los voy a tratar de dirigir a lo que es, pues, la industria alimentaria. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a este punto, por favor. El contenido del tema básicamente está en lo que es una introducción, más o menos la introducción lo voy a orientar a la actividad misma de ustedes. Las metodologías que vamos a trabajar, por ejemplo, las metodologías de identificación, las basadas en indicadores y los métodos cuantitativos, y algunos criterios de selección. Sin embargo, al finalizar el proceso va a haber un trabajo que vamos a desarrollar, un taller, una especie de taller. Si nos alcanza el tiempo lo haremos aquí, si no, ustedes lo van a hacer en su casa. Sin embargo, me gustaría, pues, que ese taller quede bien claro, y a la explicación me refiero, de lo que van a hacer quede bien claro para que lo desarrollen. La herramienta que les voy a entregar es una herramienta que se utiliza frecuentemente en todos los ministerios, o lo utilizan las empresas para darlo a los ministerios respectivos, ¿no? Me refiero tanto a lo que es industria, agricultura, inclusive lo que es energía y minas, etcétera, ¿no? Es una herramienta bastante general y muy aplicativa a ese sentido, ¿no? Por favor, sigue. Entonces comenzamos con una introducción. Por favor. Bueno, básicamente el objetivo que nosotros tenemos aquí en este tema es proporcionarles a ustedes un conjunto de herramientas, pero de todas esas herramientas que ustedes van a poder ver y observar y manejar de repente, no todas ellas tienen las mismas características de uso para el tipo de empresa en particular. Unas podemos trabajar con unas herramientas mucho más específicamente y otras no son muy, digamos, aplicativas a este tipo de empresas. Entonces, lo que vamos a ver es un conjunto de herramientas. Y al final, ese conjunto de herramientas que se dan, pues, en todo el entorno a nivel mundial. Pero luego vamos a ubicarlos en una herramienta específica, ¿no? Entonces decimos, pues, de que la idea de darle esta variedad de metodologías es para que ustedes puedan analizarlas, ver cuáles son lo bueno, las fortalezas que tienen estas y qué debilidades tienen también cada una de ellas con respecto al uso y el momento de la práctica. A ver, siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con una definición muy clara. ¿Qué es impacto ambiental? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Acá hay una de ellas, entre ellas, porque impacto ambiental, según la ISO 14001, podemos definirlo de una manera. Según, por ejemplo, lo que está en el diccionario, hay otro tipo de definición. Nos vamos a internet y van a aparecer miles de definiciones de lo que es impacto ambiental. En este caso en particular, nosotros vamos a poder decirle que se trata del cambio de un parámetro ambiental. ¿Qué es un parámetro ambiental? Por ejemplo, en este caso, uno de los elementos que puede constituir, por ejemplo, en el aire. Ustedes saben que el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y otros gases más, ¿no? Nitrógeno un 79%, oxígeno un 21% y el resto son trazas. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, en este caso las concentraciones, ya implica de que hay un impacto, en este caso ambiental, ¿no? Entonces, así en cualquier elemento donde estuvimos nosotros trabajando, en la Tierra, por ejemplo, tenemos una serie de parámetros
donde está el pH, temperatura, la concentración digamos, de ciertos elementos como nitrógeno, ¿no? Y otros elementos más. Bueno, pues cuando nosotros cambiamos algunos de ellos en mayor proporción o en menor proporción, podemos causar un impacto ambiental. Los impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Un impacto positivo es aquel, pues, que a los factores ambientales, a uno de los factores ambientales le va a generar digamos, de manera positiva, ¿no? De manera beneficiosa, ¿no? Algún elemento. Por ejemplo, un impacto ambiental positivo, podremos decir que si nosotros vamos a arborizar cierta cantidad de hectáreas en áreas que han sido anteriormente áreas desérticas, pues ya estamos haciendo un impacto de repente ambiental positivo, ¿no? De esa forma. En cambio, impacto ambiental negativo, por ejemplo, todo lo contrario, si voy a talar árboles, entonces vamos a encontrar que hay impactos positivos e impactos negativos. En este caso, pues, estos cambios de los parámetros pueden generar ciertos tipos de impacto positivo o negativo. Un periodo específico y un área definida. Eso es importante considerar, porque cuando nosotros trabajamos sobre impactos ambientales, tenemos que ver cuál es su área de influencia de ese impacto ambiental. Y de acuerdo a esa área de influencia, podemos determinar la significancia. ¿Qué es la significancia? La significancia de un impacto ambiental es, por decir así, la importancia que le damos a ese impacto ambiental, porque definitivamente viene a ser algo que va a causar, si se trata de un impacto negativo, un daño bastante grave. Entonces, la significancia es lo que nosotros podemos manejar, o digamos, podemos evaluar y encontrarlo para poder manejar y hacer nuestra gestión. Les explico de otra manera. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en una empresa agroindustrial, una empresa de alimentos. En esa empresa de alimentos hay una serie de procesos, una serie de operaciones. Nosotros queremos, en todo caso, ver cuáles son los impactos que pueden generar esas operaciones al medio ambiente. Pero puedo encontrar en mi identificación que encuentro 200 impactos. De los 200 impactos, ¿cuáles son de ellos los más significativos? Es decir, lo que merece cierta importancia para poder generar a partir de ellos un sistema de gestión ambiental. ¿Cuáles son? De todos los 200, de repente son 50. Ah, muy bien. De esos 50, recién desarrollo un plan de manejo ambiental aplicado a esos 50. Eso no quiere decir que el resto lo deje de lado, sino que prioritariamente doy o inicio mi actividad en un plan de manejo ambiental por aquellos que son significativos. Entonces, la significancia es importante. Sin embargo, para poder desarrollar una gestión ambiental necesitamos tener en cuenta algunas definiciones, como en este caso, que es el impacto ambiental. Otra definición importante, todavía no está ahí en la diapositiva, pero lo pueden ustedes tener en cuenta, lo pueden anotar, es los aspectos ambientales. Según, por ejemplo, la ISO 14001, dice, el aspecto ambiental viene a ser la actividad, la acción, el objeto, que de una u otra manera tiene una relación con el medio ambiente y puede provocar un impacto ambiental. Por ejemplo, imagínense ustedes, están un auto viejo por la calle de Trujillo tirando bastante cantidad de humo. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es un impacto ambiental o es un aspecto ambiental? ¿Qué me dicen? ¿Un impacto o un aspecto? Si nosotros lo consideramos de esa manera, decimos, un auto viejo que está botando humo viene a ser un aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que se trata del auto, un objeto, un equipo que tiene una relación con el medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son los impactos ambientales? Los impactos ambientales ya vienen a ser el beneficio o, digamos también, el deterioro a uno de los factores ambientales. ¿Qué son los factores ambientales? Tenemos como factores ambientales el aire, el suelo, la tierra, los vegetales, me refiero a toda la flora, la fauna y el hombre. Son 6 factores ambientales generalmente. Muy bien, si yo desarrollo una actividad en la cual de una manera negativa estoy incidiendo en uno de ellos, estoy causando un impacto ambiental sobre ellos. ¿Correcto? Sin embargo, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿qué impactos ambientales podría generar en este caso ese auto viejo? Por ejemplo, puede generar enfermedades o problemas
de respiración o problemas de pulmonar a la gente que está alrededor, ¿cierto? Puede llevar contaminación al aire porque está produciendo monóxido y dióxido de carbono. Podemos decir también que está aportando a lo que es al calentamiento global por la cantidad de dióxido de carbono que está emitiendo. Es decir, podemos encontrar una serie, un conjunto de diferentes impactos ambientales que genera este aspecto ambiental que hay acá. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un trabajo de gestión, necesitamos en todo caso poder manejar de una manera mucho más efectiva, ya sea el impacto o el aspecto. Por ejemplo, si yo manejara el impacto, ¿qué debería de hacer ante ese problema? Si la gente está enferma, de repente mandarlas a curar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una mitigación. Pero si yo realmente quiero controlar el problema, ¿qué debería de hacer? Arreglar el carro. O de repente comprarme otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? ¿Sobre dónde? ¿Sobre el aspecto o sobre el impacto? ¿En dónde debo hacer mi gestión? ¿Dónde es mucho más productiva hacer mi gestión? ¿En el aspecto o en el impacto? En el aspecto ambiental. Si yo controlo el aspecto, los impactos también lo van a controlar. Por ende. Entonces, pero lamentablemente para poder identificar estos aspectos ambientales, necesitamos primero identificar mis impactos. Si no conozco mis impactos, ¿cómo voy a poder hacer una gestión sobre el aspecto? Al identificar cuáles son los posibles daños que pueda generar, yo puedo encontrar cuáles van a ser mis aspectos y cómo controlar ese aspecto ambiental. Entonces, valga decir en este caso de que lo que es impacto ambiental es importante, es identificación de ellos, y controlando ello, identificando ello, yo puedo luego hacer una gestión apropiada sobre el respectivo aspecto ambiental. Por favor, el siguiente. Aquí tenemos una diapositiva en la cual nos dice de una manera, digamos, así en forma gráfica, cómo es que una empresa puede generar un impacto ambiental, una empresa cualesquiera que fuera, una empresa industrial, una empresa de alimentos, una empresa dedicada pues a productos biotecnológicos, o también una minería, o también una empresa de combustible, es decir, cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, en este caso, la variabilidad natural, es decir, cómo se encuentra el parámetro ambiental, se encuentra variando naturalmente en forma, digamos, natural, de una manera tal de que no pasa ningún problema, tanto negativo ni positivo. Pero en el momento que se inicia el proyecto, es decir, en el momento que se comienza a desarrollar el proyecto para generar pues, la actividad propiamente dicha, puede generar, ¿no?, con proyecto hacia arriba, ¿no?, puede generar un impacto ambiental, es decir, estamos proyectando la línea que está hacia arriba con respecto a la línea que continuaría. Es decir, sin proyecto y con proyecto. La diferencia sobre esa, digamos, ese valor que corresponde al parámetro ambiental se le considera el impacto ambiental. Entonces nosotros podemos encontrar, ¿cuáles, por ejemplo, qué parámetros ambientales nosotros conocemos? Por ejemplo, imaginemos que dentro de lo que corresponde, dentro de una empresa, uno de los parámetros importantes sería, por ejemplo, la calidad de vida de las personas que trabajan ahí, ¿no?, de la calidad de su salud, me refiero, ¿no? Otro parámetro ambiental, por ejemplo, pues, puede ser la calidad del agua que se está eliminando, emitiendo o sea, ya se procesó, pero se está emitiendo, por ejemplo, a los colectores municipales. Entonces hay que tener en cuenta que hay varios elementos que nosotros tenemos que medir, que son parámetros ambientales que tenemos que considerar, ¿no? A ver, por favor. Algunos criterios de significancia. Entonces habíamos visto, por ejemplo, de que un parámetro, en este caso un impacto ambiental, puede ser significativo, medianamente significativo o poco significativo. Pero ¿qué significa la significancia? Como lo habíamos dicho anteriormente, la significancia viene a ser un nivel de importancia, podemos llamarlo así, a lo que corresponde en este caso al impacto ambiental. Si que el impacto ambiental es bastante significativo, su respectivo aspecto ambiental también es significativo. Entonces tiene digamos, una relación bastante recíproca en este caso, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que identificado el respectivo impacto ambiental, ¿no?, y el aspecto ambiental respectivamente, a nivel de significancia, yo puedo controlar mi respectivo impacto ambiental controlando el aspecto.
Bien, en este caso, la significancia, como hemos dicho, estos criterios de poder encontrar y poder medir la significancia, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos importantes. Por ejemplo, la magnitud de las operaciones y los cambios potenciales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen una empresa, o hay una empresa que es de una panadería, o una empresa dedicada, por ejemplo, como la Raceto, o una empresa mucho más grande, por ejemplo, imagínense ustedes una empresa, una industria de sacrificio de aves, por ejemplo. Cada una de ellas vamos a encontrar por su magnitud, podemos encontrar que una es más significativa que la otra, según en este caso la magnitud de las operaciones. Una panadería habrá, por ejemplo, bastante carga orgánica que se puede generar, hay bastante agua residual. En una empresa dedicada, por ejemplo, a sacrificio de animales, imagínense ustedes cuánta cantidad de agua que genera y cuánto es su carga orgánica. Por lo tanto, de acuerdo a nivel de operaciones, podemos nosotros identificar que una tiene impactos ambientales más significativos que la otra, definitivamente, ¿no? Según los estándares existentes, políticas, normas legales de contaminación y conservación, aquí tenemos que ver con el aspecto legal. Entonces, realmente existen ya normas que establecen específicamente para cada caso, ¿no?, como límites máximos permisibles, como los ECAs, ¿no?, como el control sanitario, como en este caso lo que implica el HACCP a través de los puntos críticos de control. Entonces, todo ello se establece, pues, criterios para poder identificar la significancia del impacto ambiental, ¿no? La fragilidad y singularidad de las áreas afectadas. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros que, digamos, eliminar de repente una cantidad determinada de agua residual al río o al mar, ¿no?, de acuerdo también al volumen de la cantidad de agua que se está generando, al lugar donde se está enviando. Entonces, eso también le da un nivel de significancia. Son criterios para poder concebir si es importante o no es importante ese impacto ambiental. Cantidad o tipo de población afectada y sus preocupaciones, ¿no? También tiene que ver mucho con respecto al tema de la significancia, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar con ciertos impactos ambientales en la cual puede incidir en una población bastante extensa, pues definitivamente la significancia de todo ello es grande, alta. Por lo tanto, tenemos que poner bastante énfasis en el control y manejo de ese impacto, ¿no? El uso de los recursos naturales y su relevancia. Al manejar el uso de los recursos naturales y su relevancia, esto tiene que ver con una serie de parámetros importantes dentro de lo que es una planta, por ejemplo, el procesamiento. El agua es uno de los elementos que más se utiliza dentro de la planta, sobre todo las alimentarias. Y vamos a encontrar que el agua tiene hasta tres usos como mínimo. Uno que es como materia prima, otro como es parte de las operaciones, por ejemplo, para poder, sobre todo las operaciones auxiliares, como por ejemplo para la generación de vapor, y el otro es, por ejemplo, para lo que es limpieza, ¿no? Por ejemplo, en una empresa como Linde, que trabaja con lo que es todo lo que es gas, gaseosas, etcétera, ahí van a encontrar los tres tipos de agua, y los tres tienen diferentes tipos de tratamiento. Ahora, el uso y manejo de este recurso, definitivamente, va a ser muy singular. En algunos casos yo puedo reciclar, pero en otros casos no puedo reciclar. Pero si puedo tener que enviar esa agua residual al medio ambiente, tengo que llevarlo o emitirlo de una manera tal que no cause impacto ambiental. Imagínense ustedes que si las empresas gaseosas, las empresas cerveceras y todas ellas que trabajan con grandes cantidades de agua, que las envíen así como salen simplemente su proceso, las envíen al mar, pues realmente el problema sería bastante álgido, ¿no? Lo que estuvo pasando en una época en Chimbote, ¿no? En Chimbote, si ustedes se dan cuenta, cuando llegan a la playa de Chimbote, van a encontrar hacia el horizonte de la playa como una línea en la cual de esta línea hacia la orilla es de color oscuro y de esta línea para atrás color claro el agua. ¿Por qué? Porque ya está contaminado una gran cantidad de lo que corresponde, sobre todo carga orgánica, una gran cantidad de carga orgánica, debido pues, a su actividad, en este caso, de la industria pesquera. Y vamos a encontrar entonces de que el hecho de que no manejar correctamente los efluentes puede causar ese daño.
Es uno de los grandes problemas que tiene Chimbote, que está buscando una forma de cómo solucionarlo, pero aún así sigue creciendo, cada vez se está desplayando más la línea. ¿Por qué? Porque el control todavía no se está dando de una manera mucho más eficiente, efectiva. Hay que tomar en cuenta de que no solamente se trata del aspecto técnico o los profesionales, sino también es cuestión de decisión política, ¿no? Porque a veces el ministerio no pone a la gente que realmente debe tomar la acción de esa perspectiva para poder hacer el control, el manejo, digamos, eficiente en el tema. Y no hablo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, ¿no? Desde el punto de vista político o partidarista, nada de eso, sino desde el punto de vista como lo que está ocurriendo. Los impactos ambientales, mucho de lo que tenemos actualmente, se debe prácticamente a una dejadez, mucho de ellos, a lo que es a nivel gubernamental. Por eso tenemos de repente, si usted va a encontrar en internet y pone, por ejemplo, cuáles son los pasivos ambientales, va a encontrar que existe todo un mapa de pasivos ambientales en el país, donde vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene unas características propias, donde prácticamente la acción minera es la que ha dejado la mayor cantidad, como si fuera bomba de tiempo. Entonces, ¿quién tiene que manejar eso? Si las empresas no están. ¿Quién tiene que hacer la gestión para controlar esos impactos? Definitivamente es el gobierno, ¿no? No queda otro. Pero sin embargo, pues actualmente todavía es cuestión de decisión, es cuestión también de que tengan conciencia ambiental en ese tema pues, de la gestión. Tenemos otro punto, es los costos de mitigación y compensación. Punto importante, porque también si nosotros vamos a tener que generar de repente una acción que pueda mitigar, pueda controlar el impacto ambiental, vamos a analizar si realmente los costos van a estar dentro de mi presupuesto. Si no van a estar dentro de mi presupuesto, posiblemente es preferible dejar o de repente cambiar la tecnología o cambiar a otro aspecto, ¿no? Porque realmente puedo luego a la larga traerme un problema bastante grande, bastante fuerte, ¿no? E inclusive el permiso que me pueden dar las autoridades está en función a ello. Si yo voy a iniciar una empresa, un proyecto, voy a iniciarlo en el sentido, por ejemplo, de una actividad cualesquiera, pasa primero por, digamos, por un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental es llevado a las autoridades revisan el estudio de impacto ambiental, si realmente está dentro de los parámetros y controles, no hay ningún problema, le dan la autorización. Igual ocurre con lo que es la parte de HACCP, que es la parte de control y de seguridad alimentaria, y todo ello, porque todo está previamente normalizado. Sin embargo, pues, en este caso, la parte ambiental, ¿no?, es algo muy, muy importante y decisivo actualmente. Por favor. Bueno, para poder entender la metodología, tenemos que tomar en cuenta las etapas de un estudio de impacto ambiental. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental en primer lugar? Lo estábamos definiendo anteriormente. Un estudio de impacto ambiental viene a ser un proceso donde se desarrolla un documento técnico llamado estudio de impacto ambiental. Una cosa es la evaluación del impacto ambiental y la otra es el estudio propiamente dicho del impacto ambiental. El estudio propiamente dicho del impacto ambiental es un documento técnico, cuya intención de este documento técnico es analizar los respectivos impactos, ¿no?, evaluar los impactos ambientales que puede generar dicho proyecto. Cualquier proyecto que pueda desarrollarse, ya sea un proyecto, vuelvo a repetir, desde el punto de vista alimentario, como cualquier proyecto orientado pues, a lo que es la extracción, lo que es pues, la generación de productos, etc., ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que para poder desarrollar una etapa de una evaluación de impacto ambiental, primero hay una decisión en la que se tiene que considerar, que es la decisión de realizar la evaluación de impacto ambiental. Hay toda una recolección de información que se tiene que desarrollar en base a qué. Por ejemplo, vamos a poner el caso particular que si yo voy a implantar un sistema, voy a hacer un estudio de impacto ambiental en una empresa que va a estar ambientada de repente a las afueras de Trujillo, entonces voy a ver el lugar y voy a encontrar, bueno, en qué zona se encuentra. Hay cuerpos de agua que están alrededor, de repente hay un río, un lago, hacia qué cantidad está la gente, vive la gente, ¿no? ¿Cuáles son los posibles impactos que pueda generar la actividad? De repente va a haber ruido, de repente va a haber algunos vapores o gases que puedan emitirse, de repente va a haber algún tipo de acción o actividad que puede provocar algún impacto alrededor. Entonces tengo que comenzar a primero a analizar todos esos elementos en la recolección de información.
Esa recolección de información es análisis del medio ambiente, como le estaba comentando, a nivel medio físico, biológico o medio también socioeconómico. Toda esa información que tenemos que tener en cuenta. Determino mi área de influencia en la cual va a tener el proyecto y por lo tanto el área de influencia de los posibles impactos. Y por lo tanto comienzo a identificar y predecir qué tipo de impactos pueden generar dichos proyectos. Con ello hago una evaluación de los impactos y aspectos ambientales. Esa evaluación sirve para poder encontrar cuáles son los más significativos. Una vez encontrados los más significativos, hago lo que corresponde, mi programa de seguimiento y control, como también mis medidas de mitigación. Mis programas de seguimiento y control son para poder, en cierta manera, prevenir que no ocurran esos impactos. Mientras que las medidas de mitigación y planes de, en este caso de manejo, son cuando hay algunos impactos que de una u otra manera van a ocurrir. Pero ¿cómo puedo controlarlos para que pueda ser lo mínimo posible, para que impacte lo mínimo posible? Por ejemplo, si me hace ruido, va a generar ruido, ¿cómo puedo controlar el ruido dentro de la planta? Poniendo de repente GBs en los lugares donde va a haber operación, poniendo de repente, utilizando algunos equipos de protección personal para las personas que van a trabajar, o desarrollando un tipo de actividad o acción que permita mitigar, porque el impacto se va a dar. En cambio, lo que está arriba, un programa de seguimiento y control, es cuando queremos evitar que ocurra, ahí previene el impacto, porque hay esos dos tipos de problemas que puede generar. Pero por otro lado, para poder identificarlos y prevenir justamente identificar los impactos ambientales, tenemos que también tener no solamente el análisis del medio ambiente, sino todo lo que corresponde al análisis del proyecto. Cuáles son las posibles etapas que genere el proyecto o que va a tener en cuenta el proyecto. Me refiero, por ejemplo, si se trata de una empresa de espárragos, por ejemplo, donde primero va a haber un acopio, luego hay un lavado, luego hay una clasificación, luego hay un cortado, luego hay un pelado, o primero el pelado, luego el cortado, y luego al final de cuentas pues hay un envasado, el chowder, y pasa luego a hacer un precocido, etcétera, y va a quedar ya listo definitivamente. Todas esas etapas del proceso, cada una de ellas genera un impacto diferente. Entonces, si nosotros queremos controlar un impacto, tenemos que atacar a cada una de ellas. Tenemos que evitar de una u otra manera hacer lo que se le llamaba anteriormente la gestión ambiental, la final del tubo. Hace 10 años atrás, muchos usaban este tipo digamos, de definición, la gestión ambiental al final del tubo, donde se decía, pues, de que cuando yo desarrollaba una actividad, desarrollaba todo el año, y después de terminar el año veía, ¿a cuánto he contaminado tanto? Ah, muy bien, hay que sacar el bolsillo para, digamos, mitigar lo que ya había yo generado como problema ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión ambiental se convertía básicamente en un gasto, más no en algo competitivo, más no en algo que esté incluido dentro de los costos. Actualmente, el manejo de la gestión ambiental está considerándose en cada etapa del proceso, lo que implica, pues, de que si nosotros controlamos cada etapa del proceso, no solamente evitamos que haya impacto ambiental, sino que hacemos más eficiente el proceso. Y al hacerlo mucho más eficiente, es decir, ahorramos más agua, ahorramos más energía, ahorramos más materia prima, ahorramos más recursos, etcétera, 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 significa que los costos van a disminuir. Por lo tanto, estoy haciendo con mayor calidad un producto y evitando el medio ambiente. Actualmente, el manejo ambiental se ha convertido en un punto más dentro de lo que corresponde, digamos, ser competitivo como empresa. Anteriormente se hablaba mucho del triángulo de la competitividad. Decía, pues nuestra empresa es competitiva por precio, es competitiva por la calidad del producto, es competitiva por la cantidad de servicios que da, gracias ya sea antes o después de la venta del producto. Entonces era competitivo, por eso ese triángulo. Ahora ya no es el triángulo, ahora es un cuadrado de la competitividad, donde otro elemento más que se añade es el aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque el aspecto ambiental inclusive está generando la posibilidad para poder tomar decisiones en la compra de los equipos. Si yo tengo que comprar 3 equipos y veo, por ejemplo, este equipo va a manejar tal combustible, el otro diferente combustible, este tiene tanta producción, el otro diferentes producciones, el otro tiene tanto de precio, yo tengo que dirigirme por la cual genere menos impactos ambientales. Entonces, la toma de decisiones es básica, en este caso, que se toma a cada rato, pero el aspecto ambiental, ¿no?, es conllevado justamente a un punto importante que actualmente se está considerando en estos momentos de la toma, ¿no?, de decisiones.
Por favor, el siguiente. Bueno, vamos a pasar ya a metodologías, básicamente, de identificación, ¿no? Basados en indicadores y métodos cuantitativos. Comencemos con metodología de identificación. Por favor. Muy bien. Decimos pues que los métodos de identificación son instrumentos para ordenar sistemáticamente, categorizar, priorizar los impactos ambientales. Básicamente, ¿qué cosas vienen a hacer los métodos de identificación? Como su mismo nombre lo dice, vamos a identificar. Y claro, dentro de la identificación aprovechamos para ordenar, categorizamos, de cierta manera, inclusive hasta hacemos una evaluación no cuantitativa, sino cualitativa. Dentro de lo que corresponde a estos tipos de metodologías, hacemos una evaluación cualitativa. Esta evaluación cualitativa implica, pues, en términos generales, cómo se está desarrollando. Mas no es todavía una decisión completa de decir, ya con esto ya sé cuáles son más significativos. No. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo nosotros? El objetivo de lo que estamos haciendo es encontrar, primero, identificar todos los impactos ambientales. Luego, evaluarlos y encontrar cuáles son los más significativos. Y de los más significativos, aplicar ya un sistema de mejora, de control en ese respectivo, digamos, aspecto o impacto ambiental que ya encontré como significativo. Bien, entonces aquí vamos a encontrar de que esto nos va a permitir determinar cuáles son los más importantes, más significativos, o sea, nos orienta a encontrar cuáles son más significativos, mas no nos define ni nos da todavía una verdadera pues, decisión de decir estos son, estos no son. Definir los requerimientos para la predicción y mitigación del impacto, ¿no? Nos permite en todo caso orientar nuestro trabajo a lo que puede significar ya una futura evaluación de aspectos de impactos ambientales. Por favor. Los métodos más conocidos son los métodos de lista de chequeo, los diagramas de flujo, las matrices de causa-efecto, matriz de Moore, la cartografía superpuesta, ¿no? Que tenemos manual, y bueno, en este caso el sistema de información geográfica, que actualmente se está utilizando bastante. En lo que corresponde a la lista de chequeo, hay algunas importantes como la simple, descriptiva, escala simple, escala ponderada. En este caso vamos a analizar cada una de ellas, para entender, luego compararlas, y posiblemente ustedes lo pueden aplicar en algún momento determinado, una u otra de ellas en particular, ¿no? A ver, por favor, el siguiente. Comencemos con la lista de chequeo, ¿no? Prácticamente decimos que la lista de chequeo viene a ser una ayuda de memoria. Generalmente, por ejemplo, quienes hagan cuando desarrollan un trabajo de campo, voy ya previamente, con haber leído previamente todo lo que proyecto, y yo voy ya luego teniendo en cuenta todo lo que he leído, el material, lo que de repente me ha pasado información, hago toda una lista de los posibles elementos que yo pueda entender, y cuando vaya al campo comienzo a marcar un check. Si no, marcar un check, que implica pues si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, lo que estoy viendo ya físicamente. En otras palabras, es una herramienta importante, al menos se utiliza todavía bastante, sobre todo para poder desarrollar un trabajo de campo. Dice, bueno, estimula y facilita la ejecución de un equipo multidisciplinario durante el planteamiento, ejecución y o resumen de los estudios de impacto ambiental. En este caso en particular, por ejemplo, si nosotros quisiéramos desarrollar un trabajo orientado a lo que es, bueno, como estudio de impacto ambiental, hacia una empresa en particular, siempre debe estar desarrollado por un grupo multidisciplinario. El grupo multidisciplinario es algo que siempre, a la larga, aparentemente pareciera que no nos ponemos de acuerdo, pero casi siempre cuando sale ya algo concreto de ello, sale algo muy cerca de la realidad. No es como cuando están, por ejemplo, un grupo de profesionales de repente muy especializados, ya los que conocen lo mismo, entonces sale muy seccionado, la información no está muy cerca de la realidad y por lo tanto pues la información puede ser pues, equivocada. Por ejemplo, un caso muy particular, ¿no? Cuando se desarrolla un trabajo en grupo, imagínense ustedes ponerse de acuerdo con una serie de personas que son de diferentes profesiones o diferentes cosas, ¿no? Tienen diferente actividad cada persona. Si simplemente, por ejemplo, con definir el PAN no nos ponemos de acuerdo, le preguntamos
a una persona, por ejemplo, a una madre de familia, que ese pan es el alimento de mis hijos de la mañana y en la tarde. Le preguntamos por ejemplo, a un químico qué cosa es el pan, que era una masa compuesta por tales elementos. Le preguntamos de repente pues a un cura qué es el pan. El pan nuestro cada día simboliza, ¿no?, el cuerpo de Dios, etc. Imagínense, si ponemos de acuerdo en una definición tan simple como es el pan, cuando podamos ponernos de acuerdo con problemas que se pueden generar en una planta o posiblemente que se pueden generar en una planta, en la cual decimos, bueno, esta cantidad, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo que va a ser peligroso. No tanto. Yo creo que esto se puede manejar de esta forma. Es ponerse de acuerdo en ello. Es bien difícil. Pero vuelvo a repetir, es la técnica que más se lleva a cabo y que la que, si al final de cuentas se concreta, se desarrolla bien, lo que sale es un documento que está bastante cerca de la realidad. Y eso nos da pues un trabajo pues bastante fuerte, bastante sólido, en la cual pues prácticamente los ministerios que van a autorizar la apertura de la empresa, en todo caso va a decir no hay problema, ¿no? Porque está bien sólido los argumentos que se establecen en base a un consejo multidisciplinario. Son fáciles de modificar, agregar, quitar, en este caso, y por lo tanto, es decir, yo tengo una lista, estamos hablando de una lista de chequeo, y por lo tanto yo puedo ir agregando, quitando, marcando, y de repente aparece algo nuevo, lo puedo agregar, si ya no hay algo, lo quito, es decir, se acomoda fácilmente al trabajo inicial. Vuelvo a repetir, es una herramienta que generalmente se desarrolla al inicio de cada actividad, ¿no? En este caso para poder encontrar y evaluar los impactos ambientales. A ver, por favor. Dentro de la lista de chequeo existen varios, digamos, instrumentos, como por ejemplo simple, descriptiva, de escala simple, de escala ponderada. Pero, ¿para qué sirve todo ello? Generalmente, en el estudio de impacto ambiental, ustedes saben qué es un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? ¿No saben? Bueno, el estudio de impacto ambiental hemos dicho que debe ser el documento técnico que se desarrolla antes que inicie las operaciones de empresa. ¿Con qué intención? Con la intención de aprobarlo si que esa empresa no va a causar impactos ambientales. Y si lo va a causar, ¿cómo lo va a controlar? Ahora, eso es cuando una empresa ya está en funcionamiento, va a iniciar sus actividades. Y si una empresa ya está funcionando, y yo hago estudios de impacto ambiental sobre una que ya está funcionando, se le conoce como los PAMA, ¿cierto? El desarrollo de los PAMA, los programas de adecuación al medio ambiente. En este caso en particular, hablando sobre estudios de impacto ambiental, estos estudios de impacto ambiental, según las últimas normatividades, se puede clasificar en guía, EIA SD y en EIA D. El guía, que es declaración de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, que se da generalmente para empresas que no van a generar impactos ambientales significativos. Por ejemplo, una panadería. Es una empresa que va a producir productos, pero no va a generar impactos ambientales muy significativos. Sí va a tener impactos ambientales, pero controlados, muy poco significativos, bien manejados, no va a haber problema. Pero si conforme yo voy a tomar en cuenta una empresa de mayor envergadura, voy a tomar impactos ambientales más significativos. En este caso ya implica un estudio de impacto ambiental SD que es semidetallado. El EIA SD, que es el estudio de impacto ambiental semidetallado, o el EIA D, que es el estudio de impacto detallado. En todo caso, los impactos ambientales, o para cualquier tipo de instrumento de sistema de gestión, por me refiero a estos tres, estudios que se puedan desarrollar, inclusive el PAMA, se aplica toda esta metodología. Bueno, entonces hemos dicho que hay ciertos tipos de instrumentos como son los listas de chequeo simples, descriptivas, de escala simple y de escala ponderada. Vamos a comenzar con la simple, por favor. Nos dice, por ejemplo, que aquí nos va a proporcionar un enfoque amplio y flexible para identificar los impactos directos de un proyecto. Generalmente los impactos directos de un proyecto. Vean ustedes que tiene cierta limitación. No nos puede determinar los impactos indirectos.
o los impactos que pueden generar a partir de una sinergia que dentro de la actividad se desarrolla. Entonces aquí son impactos directos, pero por algo tenemos que comenzar nuestro estudio, por los impactos directos. Nos permite registrar factores físicos, biológicos, socioeconómicos que podrían ser afectados por las acciones del proyecto sin evaluar los impactos, ¿no? La desventaja que tiene esta herramienta es que no tome en cuenta los impactos indirectos ni muestre la relación causa-efecto. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Es bien fácil de manejar, pero al mismo tiempo tiene ciertas desventajas. Se utilizan en cierto momento, de repente para comenzar a iniciar dicho trabajo, puedo yo utilizar esta herramienta y luego puedo agarrar ya otra y otra más conforme voy ampliando mis estudios. A ver, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que corresponde a una lista de chequeo simple, donde hay una pequeña parte de la porción, porque puede ser ya no 5 ítems, sino vamos a poner pues 50 ítems que estoy evaluando. Y aquí, por ejemplo, dice descarga de agua residual al río, sí, no, tal vez. Es lo que estoy evaluando. Estoy chequeando. Simple, ¿no? Estoy viendo otro, generación de ruidos, sí, no. Producción de olores desagradables, emisión de aguas residuales, tala de árboles. Es decir, puedo generar toda una lista que esto lo voy a tomar en cuenta desde dónde. Desde el momento que tengo yo, por ejemplo, el proyecto, lo estoy analizando, lo he leído, cuáles son sus actividades, cómo se genera, cómo va a generar el proyecto. Todo ello ya implica, pues, en base a eso, más la experiencia que tiene dicho evaluador, va a permitir hacer esa lista de chequeo de forma rápida y luego cuando vaya al campo va a verificar. Y conforme va desarrollando dicha actividad en el campo, de repente encuentra algo que no, que obvió. Entonces simplemente lo agrega, o de repente algo que consideró, pero que realmente no está dentro del proyecto, lo quita. Entonces es bastante flexible, ¿cierto? Continuemos. Tenemos la lista de chequeo descriptiva, es una lista que se amplía un poco más allá, donde se incluye origen, tipo y técnica predictiva de impacto. De esta forma, hacemos que ya el impacto no solamente verificar si hay o no hay, o tal vez había o va a haber, no, sino que ahora estoy agregando unos nuevos parámetros de evaluación, pero una evaluación desde un punto de vista, vuelvo a repetir, cualitativo, ¿no? No se determina la importancia relativa de los diferentes impactos, ¿no? Simplemente estamos determinando a cada uno de ellos. Por lo tanto, es necesario un método complementario para poder sustentar justamente este análisis descriptivo. Por favor, el siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una lista de chequeo descriptiva. Por ejemplo, aguas superficiales, origen, ¿no? El componente ambiental dice origen, descarga de agua residual, hay una descarga del agua residual de la industria del papel en el río San Juan. Tipo de impacto, directo o indirecto. Directo, incremento de la carga orgánica al río. Indirecto, disminuye el oxígeno de las aguas del río. ¿Qué técnica predictiva puedo utilizar? En este caso, por ejemplo, un modelo de dispersión de DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, en lo que corresponde al curso de agua, o un modelo de dispersión de oxígeno disuelto en el agua residual, ¿no? El agua superficial, el agua del río, cuando ya se está emitiendo pues estas cargas de agua. De una u otra manera, yo ya tengo una técnica predictiva que aplicar para poder determinar si va a estar dentro o fuera de los parámetros que establece pues, la normatividad. Entonces, ya comencé yo a ser un poco mucho más, digamos, preciso en algunos casos con respecto a la lista de chequeo simple y ahora la lista de chequeo. Por favor. La lista de chequeo con escala simple, la intención en este caso ya estamos comenzando nosotros a hacer una especie de valoración, pero esa valoración todavía es una valoración a grosso modo, todavía no es una valoración en la cual me determine básicamente cómo se encuentra con respecto a los otros parámetros, sino estoy valorando exclusivamente ese impacto, nada más. En cambio, cuando se llama una evaluación de impacto ambiental, evalúa el impacto con respecto a todos los impactos. No estoy evaluando solamente ese impacto, nada más. Bueno, aquí se pueden sumar los puntos cuando digamos, se comparan alternativamente y podemos ver naturalmente algunos valores que se asignan, que mayormente son subjetivos y solamente nos dan una idea de lo que es, de cierta forma, parte de una significancia. Por favor, el siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una lista de chequeo con escala simple.
Por ejemplo, tenemos la ubicación de un proyecto X. Imaginemos, por ejemplo, que hay tres alternativas, tres lugares o tres lugares donde yo puedo ubicar el proyecto. Imagínense Laredo, Cartagio o, por ejemplo, Moche, ¿no? Entonces vamos a poner a dar tres puntajes: accesibilidad, viabilidad legal, viabilidad social y, por supuesto, un total de todo ello. Encontremos, por ejemplo, valor 1 es difícil, 2 mediana, 3 fácil. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar dentro de las alternativas cuál es la alternativa en la cual podemos escoger. Si 3 es fácil, significa que los que tienen mayor puntaje es el que tiene la mejor alternativa. Eso nos da una orientación, decir de que la alternativa 2 es la que nos interesa en cierta forma. Valorativamente, entre estas tres alternativas es la que yo puedo optar. Sin embargo, no implica pues de que esta es la correcta. Entonces, de repente, la correcta sería tomar en consideración otro elemento más. Por favor. En este caso, ya sería pues una lista de chequeo con escala ponderada. En la lista de chequeo con escala ponderada, la intención es dar un valor, una valoración a cada una de ellas. Es decir, vamos a evaluar los impactos ya incluyendo, ¿no?, una valoración que también tiene algo de, digamos, de subjetividad, pero al mismo tiempo nos orienta un poquito más a la realidad. Bueno, se considera un poco más realista que el anterior, pero aún así, pues definitivamente tenemos que tomar otras herramientas. Pero ello ya nos da una orientación para poder ver qué herramientas podemos utilizar en el futuro. A ver, por favor, sigue. Acá tenemos ya el mismo ejemplo, pero dándole ya una escala ponderada. En este caso, por ejemplo, la accesibilidad le estoy dando un peso 1. La viabilidad legal, el peso 2. La viabilidad social, el peso 4. Le estoy poniendo más énfasis a lo que es la viabilidad social. Lo que implica, pues, que las tres alternativas, ya la alternativa 2, que en el caso anterior era la viable, en este caso ya no es la viable, sino la alternativa 1, la que tiene el mayor peso, o el mayor valor total. Entonces, de una u otra manera, con estos valores subjetivos, yo puedo llegar a tener una idea, más o menos, cuál es la mejor alternativa, o cuál es el impacto que puede generar mayor, ¿no?, actividad dentro de los posibles impactos que puede generar de repente una acción, ¿no? Entonces aquí ya tenemos lo que es la lista de chequeo con escala ponderada. Siguiente, por favor. Y bueno, acá hay un comentario que se lo escrito para poder simplemente interpretar el por qué, ¿no?, la alternativa 2, que resultó la más favorable anteriormente, luego con la escala ponderada, la alternativa 1 fue la más conveniente, ¿no? Y eso es debidamente justamente a que se adecua más a la realidad utilizando justamente una escala ponderada. Siguiente. Otra de las herramientas, ya hemos visto lo que es por identificación, lo que son las listas de chequeo. Otra de las herramientas que se trabaja son las herramientas de diagramas de interacciones en redes. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, nos van a permitir tener una serie, ¿no?, de diagramaciones que nos permiten, de una u otra manera, determinar los impactos ambientales según los componentes ambientales. Los componentes o factores ambientales. Hemos dicho, por ejemplo, que los factores ambientales son el suelo, ¿no?, los cuerpos de agua, la flora, el aire, la fauna, el hombre. Pero cada uno de ellos yo lo puedo determinar, puede ser un poco más específico. Por ejemplo, si te voy a hablar sobre la flora, imagínate, puedo hablar sobre la flora terrestre, la flora marina, y si puedo ser un poco más detallado sobre la forma terrestre, puedo ver sobre lo que son arbustos, o flores, o tales cosas, ¿no? Es decir, tengo ya que ir particularizando según la necesidad.